me le bendiga, Juliet. Vamos a estar buscando la palabra del Señor en Génesis 3. Sabemos qué es lo que nos habla Génesis, pero hoy vamos a tocar un tema esencial, un tema muy importante que quizás no lo hemos analizado, pero el Señor me lo hacía entender y quería compartirlo con ustedes también. Y vemos de dónde es que está partiendo, de dónde es que está iniciando lo que ha llegado a nuestra vida también, pero también hay solución para esta situación. Amén. Dice la palabra del Señor así en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias a mi hermana Claudia por compartirlo. Vemos dos acciones. Siempre hemos escuchado predicaciones, siempre hemos escuchado de que el fruto prohibido, siempre hemos escuchado de que Eva fue tentada y comió el fruto prohibido, pero vemos algo específico en esa parte y cómo obra el enemigo en medio de nosotros, de los hijos de Dios y aquellos que quieren empezar a buscar de Dios. Vemos cómo opera Satanás para arruinar nuestra vida, nuestro entorno. Él implantó en Eva algo muy importante que nosotros no debemos dejar que entre a nuestra vida, que se llama duda. Dios me le bendiga, hermano Ricardo. ¿Qué le implantó Satanás a Eva? Le implantó duda. ¿Por qué lo vamos a ver que le implantó la duda? Porque unos versículos atrás en Génesis 2:16 dice así: Dios le está diciendo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Amén. Vemos que eso es algo habitual hoy en día que se ha implantado en nosotros, que es la duda. Satanás le implantó, esa es una de las estrategias más grandes que tiene Satanás, y quizás nosotros no lo habíamos analizado, que cuando entra dudas a nuestra vida es porque el enemigo inmediatamente mina nuestra mente y dudamos de la palabra de Dios o dudamos de lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Dios le había dicho a Eva, Adán y Eva no necesitaban de nada, lo tenían todo. Tenían paz, amor, gozo, paciencia, bondad, todo, y tenían todas las bendiciones porque estaban en el huerto del Edén, donde nada era perecedero, aún sus cuerpos ni se envejecían, nada, no se tenían enfermedad, no tenían nada, lo tenían todo. Quizás lo que nosotros anhelamos también, que era tenerlo todo, y simplemente Eva cometió un error que nosotros a veces cometemos. Y la palabra del Señor nos enseña eso más adelante, pero vemos que Eva prestó su oído a lo que la serpiente estaba diciendo. Porque dice que la serpiente era la más astuta entre todos los animales. Ella prestó su oído a lo que estaba diciendo y se dejó convencer. Satanás implantó esa duda y esa duda la llevó a lo que la palabra del Señor nos dice hoy en día: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues Eva dudó de lo que Dios le dijo, porque ciertamente comeréis, moriréis, y empezó a analizar y comió del fruto. Y claro que murió porque murió físicamente. Se cortó esa comunión espiritual que había entre ella y Dios, porque dice que después de que cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos y vieron que estaban desnudos.
porque ya habían muerto. Inmediatamente entró la muerte. Por eso es que se escondieron cuando Jehová se paseaba y dijo: ¿dónde están? Tuvimos miedo y nos escondimos. Estábamos desnudos y nos escondimos. Tuvimos miedo de ti. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Vemos algo en particular. Simplemente porque Satanás les infundó la duda de entrar a sus vidas. Entonces Eva dudó de lo que Dios había dicho, empezó a cuestionarse y cayó, falló, pecó, trajo la desobediencia a su vida. Pero vemos también que hay muchos en la Biblia que cometieron esa falla, cometieron esos errores, porque cuando dejamos que la duda entre a nuestra vida de lo que Dios ha prometido, lo que viene haciendo, vamos a caer en fracaso, en desobediencia, o no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Muy buenos días, pastor, Dios me le bendiga. Vemos algo muy claro en cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando estaban en el desierto, iban a entrar a la tierra prometida. La palabra del Señor nos explica algo muy claro en esa parte, que ya nos conocemos la historia. Pero ¿por qué ellos no alcanzaron la tierra prometida? Porque dudaron de Dios, dudaron del poder de Dios y vieron todas las maravillas que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto hasta que ya los iba a introducir. Y así, con el poder de Dios, viendo todas las maravillas, dudaron de que Dios podía destruir esas naciones e introducirlos allá a ellos. Por eso la palabra del Señor lo dice, en Números dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Porque vemos que Caleb y Josué fueron los únicos que no dudaron, creyeron de que Dios podía introducirlos a la tierra. Vemos que ellos no le dieron cavidad a los espías que venían con ellos también, no le dieron cavidad de decir: no, es que son hombres guerreros, grandes, no podremos contra ellos. ¿Quién estaba implantando esa duda en el pueblo? Satanás. Pero como le prestaron atención, dudaron. ¿Y qué dijeron? No, pues el Señor nos trajo aquí para que nos mataran, porque no podremos contra ellos. Pues no le creyeron a Dios, y por no creerle no entraron a la tierra prometida. Si ve que el dudar de lo que Dios nos dice a nosotros, de lo que Dios nos ha prometido, acarrea consecuencias. Entramos hasta en desobediencia para con Dios. Entramos también en situaciones que aún después nos explicamos: Señor, ¿qué nos llevó a esta acción? Porque a veces el Señor nos dice algo, nos promete algo. Aún el Señor dice: serás salvo tú y tu casa. Pero llega el enemigo y empieza a implantar eso. ¿Será que tú serás salvo? ¿Será que tú sí tiras con Cristo? No, yo no creo. No. Y empieza uno a cuestionarse: ¿será? No creo. Yo soy pecador. Yo he fallado. Yo creo que Dios no me perdonó. Ya estamos dudando. No podemos dudar de lo que Dios puede hacer con nosotros, de lo que Dios ha prometido que Él hará. Asimismo, cuando Dios tiene algo maravilloso para nosotros, cuando nos ha dado una promesa, o cuando Dios nos ha llamado para un ministerio con un propósito o algo, no podemos dudar de lo que Dios está haciendo con nosotros o para qué nos llamó el Señor. Porque el enemigo siempre va a implantar en nuestra vida es la duda. ¿Y tú crees que sí vas a poder cantar bonito? Hay otros que cantan mejor que tú. ¿Tú crees que sí tú vas a poder tocar ese instrumento? No, tú no puedes. ¿Tú crees que tú sí vas a predicar? No, tú no eres capaz. Hay hombres grandes que han predicado. No, tú no sirves para eso. No, tú no puedes evangelizar. No, mira, esos grandes evangelistas, tú no puedes. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Y empieza uno a creérselo y decir: sí, ¿verdad, Señor? Yo no soy nadie, yo no sirvo para esto. Nosotros no debemos de dudar, porque Dios sí ve en nosotros un potencial que nosotros no vemos. Dios ve algo más grande de lo que nosotros podemos ver. Por eso no puede entrar la duda en nuestra vida. ¿Cómo podemos repeler esa duda? Lo voy a cortar
por el tiempo, pero vemos que a Jesús, en un episodio rápido, vino alguien a meterle esa duda, y lo vemos que fue Pedro, un siervo de Dios, pero Satanás lo usó en el momentico. Dijo así, eso está en Mateo, dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque él estaba diciéndole a Jesús: Señor, no te conviene que mueras así. Ya Satanás quería meterle duda a Jesucristo, pero por eso inmediatamente él repeló lo que estaba diciendo. Y lo vemos adelante, lo vemos también que la palabra del Señor nos lleva en Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros no podemos entablar conversación con Satanás, porque si no tenemos la capacidad, no tenemos ese discernimiento para saber que el que nos está hablando es el enemigo, pues nosotros no tenemos que prestar atención quién es el que está hablando negativamente, porque Jesús vivía lleno del Espíritu. Y Jesús, inmediatamente cuando Satanás vino a tentarlo en el desierto, él sabía y lo contrarrestó por la palabra. Por eso le dijo: escrito está, y él decía: escrito está. Por eso dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Eva, simplemente porque le prestó oído a lo que Satanás le estaba diciendo, comió el fruto prohibido, entró en duda. Nosotros no debemos, simplemente cuando llegue una palabra de duda a nuestra vida, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, para qué estamos hechos en la obra del Señor, y llega una duda, de decir: toda duda se va en mi vida en el nombre de Jesús. Yo creo lo que Dios ha prometido en mi vida y Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y vamos a ver días buenos, y vamos a ver la gloria de Dios, cómo se va a manifestar en nosotros, a través de que cuando profesamos y confesamos de que Dios va a hacer lo agradable en nuestra vida. Amén. Mis amados hermanos, esa era la palabra que el Señor tenía para cada uno de nosotros, para que no dudemos. Vamos a estar colocando las peticiones para orar por ellas, para que sea el Señor tomando dominio y control. Si el Señor nos dice algo, mis amados hermanos, es creerlo por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier situación. Recuérdense que el hombre natural no puede percibir lo espiritual. Si nosotros vivimos en la carne, no vamos a poder percibir lo espiritual. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu para poder percibir las cosas de arriba, poder entender de que cuando Dios nos manda a hacer algo es obedecerle por encima de cualquier situación, y eso nos lleva a nosotros a no dudar de lo que Dios quiere hacer con nosotros, mis amados hermanos. Porque quizás no tenemos los recursos, quizás no tenemos todo en el momento, pero Dios tiene el dominio y control, y Él sabe cuál es el potencial de nosotros, que podemos darlo a la obra del Señor. Amén.